Piensa un momento en cómo le pides a una persona que haga algo. Le dices algo como, por favor, ordena el salón, y la persona pues entiende el objetivo. Ahora piensa en cómo se lo pides a un ordenador. Le das una lista de pasos súper detallada, ¿no? Recoge el cojín, ponlo en el sofá, dobla la manta, ponla en la cesta. ¿Y si pudiéramos darles a las máquinas objetivos en lugar de instrucciones? Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un artículo de investigación que, la verdad, me ha parecido fascinante. Propone un lenguaje de programación llamado Goal que está diseñado para cerrar una brecha que lleva décadas abierta en la inteligencia artificial, la que separa la teoría más abstracta de los agentes inteligentes y su aplicación práctica. La misión de hoy es desentrañar este paradigma de programación orientada a objetivos basándonos en el trabajo de F.S. de Boer, Kaue Hendricks y sus colegas. Vamos a ver qué problema intentan resolver y, sobre todo, si su solución es tan robusta como parece. De acuerdo, empecemos por el principio. El artículo identifica un problema que es fundamental. Un abismo entre las lógicas formales de agentes, que es la parte teórica, y los lenguajes de programación que usamos en la práctica. Según los autores, la raíz de todo está en cómo entendemos la palabra objetivo. Distinguen entre dos tipos, los objetivos a ser y los objetivos a hacer. Un objetivo a ser es puramente declarativo, es describir un estado final que deseas. Por ejemplo, quiero que este libro esté comprado. No digo cómo, solo el qué. Que es fundamentalmente como pensamos los humanos, ¿no? Exacto. Y por otro lado está el objetivo a hacer, que es procedimental. Es una secuencia de acciones, un plan detallado. Siguiendo el ejemplo sería, ve a esta web, busca el libro, añádelo a la cesta, introduce los datos de pago y confirma. Es una receta, vamos. El argumento central del artículo es que casi toda la programación de agentes se ha enfocado en esto último, en dar recetas, lo que limita la autonomía del agente. A ver, entiendo la distinción y es académicamente impecable, pero me pregunto si en la práctica es un problema tan grave como lo pintan. Hay una razón muy poderosa por la que la ingeniería de software lleva décadas usando el enfoque procedimental, y es que esas recetas, esos objetivos a hacer, son claras, son predecibles y, por encima de todo, son controlables. Buscas fiabilidad, claro, exacto. Como programador, sabes exactamente lo que la máquina va a hacer. Hay una trazabilidad directa del código a la acción. Un objetivo declarativo como compra el libro a mí me suena a una invitación a la ambigüedad. Se abren mil interrogantes. ¿Qué web usa? ¿Qué edición del libro elige si hay varias? ¿Qué hace si la tarjeta de crédito es rechazada? Si le das autonomía, le das también la libertad de cometer errores que no habías previsto. La industria prefiere el control porque el caos es muy caro. Este enfoque parece, de buenas a primeras, sacrificar un control muy necesario por una autonomía que podría ser, francamente, caótica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los autores son muy conscientes de esa crítica. Y su respuesta es Goal, Goal Oriented Agent Language. La idea central es redefinir el estado mental de un agente. Proponen que este estado se defina por dos bases de datos. Una para las creencias, o sea, lo que el agente sabe del mundo. Vale. Y otra para los objetivos, los estados que quiere alcanzar. Y la gran innovación es que los objetivos en Goal son puramente declarativos, son objetivos a hacer. No hay planes predefinidos. Pero entonces, ¿cómo funciona eso sin un plan? La analogía que usan es perfecta. Es como darle un GPS a un destino. Esa dirección es un objetivo declarativo. Tú no le das una lista de giros. Gira a la derecha en 200 metros, luego la tercera a la izquierda. Eso sería un objetivo a hacer, claro. Exacto. El GPS, con sus capacidades conectar a satélites y sus creencias, el mapa, calcula la mejor ruta por sí mismo. Goal intenta hacer lo mismo con agentes de software, que el propio agente diseñe la ruta hacia el objetivo, basándose en sus creencias y en las acciones que puede hacer. Lo que es fascinante y a la vez preocupante es el potencial de conflicto que esto introduce de inmediato. El artículo lo menciona casi de pasada, pero para mí es un punto crucial. Un agente puede tener objetivos que son mutuamente inconsistentes. ¿Ah, sí? El ejemplo clásico. Un agente podría tener el objetivo de estar en casa y simultáneamente adoptar el de estar en el cine. Desde una perspectiva lógica, es una contradicción en toda regla. Pero el texto lo presenta como una característica de flexibilidad.
un humano puede querer estar en dos sitios a la vez, ¿no? Sí, pero un humano tiene mecanismos de decisión, de priorización, de gestión de la frustración. ¿Qué hace el agente? ¿Cómo prioriza? Entra en un bucle infinito de indecisión. El documento apenas dice que se podrían alcanzar en un orden temporal, pero no profundiza nada en el mecanismo de decisión. Pero el documento sugiere un orden temporal. ¿No podría ser tan simple como que el agente secuencie las metas? Primero va al cine y, una vez cumplido ese objetivo, su siguiente meta activa es volver a casa. ¿O es más complejo? Es mucho, mucho más complejo. Secuenciar funciona si los objetivos no tienen dependencias ni conflictos de recursos. Pero ¿y si ir al cine consume todo el dinero que el agente tiene para el transporte y luego no puede cumplir el objetivo de volver a casa? Vale, buen punto. O si ambos objetivos tienen una ventana de tiempo que se solapa. La simple secuenciación no resuelve el problema. Se necesita una capa de planificación y de razonamiento sobre prioridades que el artículo, en mi opinión, deja peligrosamente sin especificar. Es como si faltara una pieza fundamental del puzzle. Es una buena objeción. Creo que su enfoque es que, antes de llegar a esa planificación compleja, hay que definir el motor básico de la acción. Y ahí proponen algo muy elegante. La relación entre las creencias y los objetivos se rige por lo que llaman una estrategia de compromiso ciego. Y la regla es increíblemente simple. Un agente abandona un objetivo si y solo si llega a creer que ese objetivo ya se ha cumplido. Punto. Ciego, esa es la palabra clave. Es la clave, sí. En el ejemplo del asistente de compras, el usuario le da el objetivo adoptar libro comprado. El agente mantendrá ese objetivo activo y no lo abandonará hasta que su base de creencias se actualice con el hecho creencia, libro comprado. Esta simplicidad es lo que le da flexibilidad. El programa no es un guión, es un conjunto de acciones condicionales del tipo: si crees X y tienes el objetivo Y, entonces puedes ejecutar la acción Z. El agente elige qué acción ejecutar en cada momento. Esto le permite, por ejemplo, comprar 2 libros en cualquier orden, o adaptarse si una web no funciona y probar otra, porque su objetivo final de libro comprado sigue ahí, activo. Sí, pero insisto, ciego es la palabra clave. Y me parece una vulnerabilidad crítica. ¿Qué pasa si el agente cree erróneamente que ha cumplido un objetivo? Llevando el ejemplo del asistente a un escenario real. Imagina que la web de la librería da un error de conexión justo después de procesar el pago, pero un instante antes de mostrar la página de confirmación. Uf. El agente podría interpretar que la acción de pagar se ha completado, actualizar su creencia a libro comprado y, en consecuencia, abandonar el objetivo. Y no volvería a intentarlo nunca. Para él, la misión está cumplida. El resultado: un usuario sin libro y con un cargo en su tarjeta. Vale. Pero ¿no es esa una crítica a la implementación específica más que al concepto en sí? El principio de compromiso ciego podría ser la base y sobre él se podrían construir capas de verificación más sofisticadas. Por ejemplo, una acción podría ser comprobar el email de confirmación antes de actualizar la creencia. El paper no lo prohíbe, simplemente presenta el modelo base. Podría ser, pero el modelo base que presentan es frágil. Me recuerda a un sistema de gestión de errores que programé hace años. Intentamos darle autonomía para resolver problemas de red, pero sin un modelo de verificación robusto, pasaban más tiempo creyendo que había solucionado los problemas que solucionándolos de verdad. El compromiso ciego me da escalofríos porque ya he vivido las consecuencias de esa ceguera. Para aplicaciones en el mundo real, se necesita una estrategia que maneje la incertidumbre y el error, algo que este modelo, en su pureza teórica, no parece contemplar. Entiendo la crítica. La fragilidad parece un punto débil. Y creo que los autores eran muy conscientes de ello. Porque su respuesta no es añadir más reglas, sino saltar a un nivel de abstracción completamente diferente: la prueba matemática. Buscan garantizar la fiabilidad no en el código de la acción, sino en la lógica que lo gobierna. Es un salto ambicioso. Mucho. Proponen una lógica formal para demostrar matemáticamente que los agentes programados en Go se comportarán como se espera. No es un confía en nosotros, es un podemos demostrarlo. Para ello usan una herramienta clásica de la informática teórica llamada tripletas de Juare. Tienen una forma muy específica: precondición, acción, poscondición. Esto se lee como: si la precondición es cierta antes de ejecutar la acción, podemos garantizar que la poscondición será cierta después. Una forma de razonar sobre los efectos del código sin tener que ejecutarlo, vamos.
Exacto. Y gracias a esto pueden demostrar formalmente propiedades clave del agente de compras. Por ejemplo, una propiedad de viveza, que asegura que la gente siempre acabará comprando los libros, que no se quedará atascado. Y también una propiedad de seguridad, como que la gente nunca estará en 2 páginas web a la vez. Lo que me parece potente es que esto conecta una idea abstracta y flexible con una implementación que puede ser verificada y por tanto fiable. Cierra el círculo. Debo admitir que la idea de aplicar las tripletas de Hoare aquí es brillante. Conecta 2 mundos de la informática teórica que rara vez se hablan, la lógica de agentes y la verificación de programas. Es una construcción teórica impecable. Mi escepticismo no es sobre la elegancia de la idea, que es mucha, sino sobre si nuestras herramientas actuales pueden soportar esa elegancia a escala industrial. ¿Te refieres a la escalabilidad? Exactamente. Y esto de la verificación formal no es un capricho académico. Pensemos en el desastre del cohete Ariane 5 en 1996. Un fallo de software de miles de millones de dólares por un error de conversión de datos que no se detectó. Un sistema como el que proponen aquí, verificado formalmente, podría, en teoría, haber evitado esa catástrofe. El problema es que el ejemplo del asistente de compras es deliberadamente sencillo. Demostrar propiedades para este agente es factible. Pero, ¿qué pasa con un sistema real? ¿Qué ocurre con un agente complejo que gestione la logística de un almacén de Amazon con miles de productos, cientos de robots y miles de pedidos simultáneos? O un agente que opere en el mercado de valores, reaccionando a miles de variables por segundo. El número de posibles estados, creencias y acciones se dispara de forma exponencial. La verificación formal, aunque es un logro académico notable en este contexto, corre el riesgo de ser computacionalmente impracticable para los sistemas autónomos complejos que este lenguaje precisamente pretende facilitar. Es el problema clásico de los métodos formales. A menudo son demasiado costosos y complejos para la ingeniería de software a gran escala. Y el artículo no ofrece una solución a ese dilema. Entonces, para resumir un poco el recorrido, tenemos un intento audaz y muy bien fundamentado de cambiar cómo programamos sistemas inteligentes. El lenguaje Gould propone un salto conceptual, pasar de dar instrucciones paso a paso, como a un robot de fábrica, a definir objetivos finales, como a un asistente. Esto dota a los agentes de una flexibilidad y autonomía enormes para adaptarse a entornos cambiantes. Y sobre el papel, consiguen atar esa flexibilidad con una soga de rigor matemático a través de la verificación formal, lo cual es, como mínimo, admirable. Pero, como hemos visto, esa soga puede ser demasiado corta o difícil de manejar en el mundo real. Quedan preguntas importantes en el aire. La simplicidad de su estrategia de compromiso ciego, aunque elegante, puede ser una debilidad crítica en entornos complejos y propensos a errores. Y la gestión de objetivos contradictorios, que es un problema central en cualquier sistema autónomo, no está del todo clara en la propuesta. Pero para mí, la gran incógnita sigue siendo la viabilidad de su sistema de verificación lógica para problemas a gran escala. Es una solución teóricamente preciosa, pero su aplicación práctica en sistemas complejos sigue siendo eso, una teoría. El artículo concluye mencionando posibles extensiones, y hay una que me parece especialmente sugerente. Hablan de dotar a los agentes de capacidades de comunicación de alto nivel basadas en la teoría de los actos de habla. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Si nuestro agente de compras puede entender y adoptar los objetivos que le damos y a su vez puede comunicar sus propias creencias y objetivos a otros agentes para que los adopten, ¿dónde termina la programación y dónde empieza la interacción social? Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si ese agente de compras, en lugar de solo navegar por webs, tuviera que negociar el precio con un agente vendedor o coordinarse con un agente de logística para la entrega? Exacto. ¿Qué implicaría programar no ya un agente individual, sino una sociedad de agentes que negocian, colaboran y compiten en base a sus metas declarativas? Se abre un campo completamente nuevo, mucho más cercano a la sociología o la economía que a la informática tradicional. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.